¿Sabías que la película de Avatar está basada en un lugar real de China? Este es Zhangjiajie National Park, uno de los lugares más únicos en el mundo y el primer parque nacional forestal de China. Pero este parque es mucho más que eso. Por eso les doy la bienvenida a esta nueva aventura que vamos a dividir en 4 episodios para mostrarte a fondo cada atracción, cómo planear tu visita, dónde alojarte, cómo llegar a cada una. En este capítulo vamos a ver la mejor manera de recorrer el Parque Nacional, vamos a visitar Tianxi Mountain, Zhangjiajie y Xuanjiajie. Quédate que ya arranca. ¡Vamos! Buenos días desde Zhangjiajie, estamos en la parte más alta, estamos en lo que es cerca del Parque Nacional. Ya llegamos acá al hotel. Get off bus here, you will be amazing. Here is a very beautiful place, the Upper Mountain. This place, I think just so, you just pass it. Tianxi Mountain. Tianxi Mountain. Stop. Bueno, estamos yendo a la pieza. Me hace acordar al olor que tienen los edificios en la costa, tipo la Lucila del Mar, tipo la costa argentina. Cuando era chico íbamos ahí. No, este lugar. ¿Qué? Tenemos otra camita. No. Por si nos peleamos. Baño separado finalmente. No hay que mojarse los pies a la mañana. No, miren esto para la Bendy. Che, está espectacular, ¿no? Opa, pero el día... Como llegamos, miren cómo se puso el día, está hermoso. Esto está buenísimo porque el clima cuando llueve es el mejor. Se hace como todo un fog, si fuesen nubes todo alrededor de la montaña y se ven los picos por afuera y se ve como un mar de nubes, así que puede estar muy bueno. Nos vinimos desde el hotel Endive, ya estamos en la East Gate. De acá nos tomamos un bus hasta la primera base de la montaña. Comprando ponchos por segunda vez. Está mejor porque se abre, pero te venden cada que llueve, te venden en todos lados, así que no se preocupen. Y este cuesta 10 yuanes. 10 yuanes por un mango. Estábamos por comprar un impermeable el otro día en Colombia, como $300. Este es Descartable, $1. No viene mal. Bueno, gracias lluvia, gracias. Nadie, nosotros, solo nosotros. Increíble. Ya estamos. No hay nadie. No, por acá. Está espectacularmente vacío, esto es un lujo. Les vamos a mostrar cómo es el proceso para subir a Tianxi Mountain. Hoy vamos a subir a Tianxi Mountain y mañana vamos a ir a Hengqi Village y es todo otro recorrido. Entonces ahora les vamos a mostrar cómo es para llegar, porque como vieron que me explicaba el chico en el mapa, no es tan sencillo. Hay que tomarse 2 o 3 buses, un elevador que me dijo que es increíble, ese que metemos la entrada. Entonces cuidado porque cuando uno compra la entrada te quieren vender también los cableway. O sea, si querés hacerlo. Si los querés hacer está genial. Ahora, si no, en nuestro recorrido no teníamos y estábamos por pagar, ellos ya te los ponen. No deben estar acostumbrados a que nadie quiera caminar. O sea, recorrido era caminar. claro, nuestro recorrido era caminando y no teníamos la necesidad. Entonces suerte que nos dimos cuenta, si no hubiésemos pagado otros casi 600 yuanes, que son casi $120 por nada. Así que bueno, atentos bien a lo que quieren hacer, a qué es lo que quieren hacer y qué es lo que necesitan. El primer paso es tomarse el bus hacia el elevador de Bailong. Ese sale 65 yuanes. Hay que comprarlo aparte, ese lo vas a necesitar. Todos los buses son gratis, vienen incluidos con la entrada. Dependiendo tu recorrido y cuánto te guste o no caminar o quieras hacer los trekking, te puedes fijar si querés subir o bajar con un cableway, o sea con un elevador, o no. Si no los vas a usar, ya sabes que tenés los buses gratis y te ahorras un poco de plata también.
Otro tip es que en casi todas los puntos de elevación te venden los tickets. O sea que si te arrepentiste y después querés tomarte el cableway porque no querés caminar más o lo que sea, te lo compras ahí y ya está. ¡Fua! Estuvo lloviendo y miren cómo van controlando el agua. ¡Ah, Jorge! Estamos en camino al elevador más alto y largo del mundo. Y obvio hay que subir 10.000 escaleras más. Y de ahí subimos a un punto como de distribución. De ahí puedes ir a varias partes del Parque Nacional Forestal. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Dentro de poco subimos y les mostramos. No nos subimos todavía al elevador, pero tenemos esta vista. Ahí está el elevador. Bueno, tenemos unos amigos. Son medios loquitos, pero cuidado. Bueno, finalmente nos acercamos al elevador. Creemos que este es el tramo final para subirnos. Nos estuvimos entreteniendo con los monitos. Son un poco salvajes, pero la gente es como que les tira comida. Entonces también ellos son medios agresivos. O sea, no es que son agresivos, pero están en su naturaleza. Y la gente trata de darles comer para que se acerquen. Y obviamente los monos atacan. Bueno, estamos subiendo al elevador. Ay, pero no tenemos vista. ¿Y si nos bajamos? Bueno, ¿nos bajamos? No, bueno, nos bajamos porque no teníamos vista. Así que vamos a esperar otro. Ahora sí, esto ya tiene mejor pinta. A verte. So guachina. Obvio. A esto vinimos, ¿no? Al elevador para ver las A lo que yo vine. 做世界第一梯百龙天梯。 Mira para otro lado. 百龙天梯将把您带入世界自然遗产的核心，正对面的那一大片拔地的景色。 Se la creyeron, mensos. 将军配对，都说庄家祭典有神仙，我们对面的山顶上就是神仙居住的空中田园，那里是马上就要到站了，感谢您乘坐百龙天梯。 同时还要提醒大家，森林特级防护区请勿吸烟。谢谢您的配合。电梯开门后只有15秒的停留时间。 Subimos primero para mostrarles de primera mano cómo era. Cuando sean últimos, bájense y vuelvan. Bueno, estas son las primeras impresiones, ni bien subimos del elevador. Ahora estamos analizando bien cómo vamos a hacer, porque tenemos miedo de subir demasiado rápido. Porque claro, acá la gente dice que no le gusta caminar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Te ponen bus, elevador, y de golpe estás en la cima. Tuviste la cima, te tomás un cableway hasta abajo y ya se acabó. Entonces queremos ver bien de no omitir nada por el tema de la comodidad de los colectivos. Entonces vamos a ver ahora, le estamos preguntando al chico que es guía, que nos estaba ayudando del hotel, a ver si nos recomienda hacer algo más en el medio, para tampoco mandarnos y que al final sea demasiado largo y también perder tiempo. Bueno, por el momento acabamos de cruzar este puentecito, llegamos a otra mini ciudad y nos vamos a tomar otro colectivo desde acá hasta acá. Bueno, ahora estamos yendo del Bailong Elevator, caminamos y desde esta parada vamos a Xuanjiajie. Son 8 minutos. De acá vamos a caminar un poquitito hasta la estación de bus, o capaz lo que podemos hacer es hacer este círculo por acá y llegar a la otra parada de bus. En esta parada de bus lo que hacemos es llegar hasta Xuanjiajie
Y de Zhangjiajie nos tomamos otro bus hasta Tianzi Mountain. ¿Estamos yendo? Bueno, ahora estamos yendo a Encanting para hacer como una especie como de mini círculo hasta la otra parada. En vez de caminar derecho, vamos a recorrer esta partecita por acá. Puestos de comida que nunca faltan, obvio. Comería una de esas. Hambre no vas a pasar tampoco. Compramos una fruta. 10 yuanes. 10 yuanes una frutita. Todo sale 15, 10, 20 yuan. Y tienes varios platos, puedes comer. Ah, esto está bueno, gorda, mirá. Arroz, dumplings. Esto es típico de acá. Ya les voy a decir bien lo que es. Bueno, en nuestro camino a la siguiente parada tenemos acá el Heaven and Earth Pillar Avatar Floating Mountain. Vamos a ver de qué se trata y si empezamos a ver estas partes escénicas de la película. Oh, mirá, gorda. Como siempre, una multitud de gente. No, chicos, nunca hagan eso. Te llevan caminando en una silla. Es malísimo. Miren, en el camino encontramos como este estanque que tiene todos los pececitos y las tortugas de verdad. Esos son de verdad, chiquitas, más lindas. A ver, esperen, porque yo esto no sé si... No entiendo si yo estaba contento pensando que era algo hermoso, pero están todas acá las pobrecitas. Y parece que cuando vos pagás... O sea, no sé bien cómo funciona, me parece que pagás para que las pongan en el agua, porque acá están todas también. Yo no me he dado cuenta, pero... Acá hay más. Ah, these are to put in the water? Yeah. Sí, sí. O sea, sí, le acabo de preguntar y me dijo que sí. O sea, pagás para liberar en vez de Willy, a la tortuga. Ay, Dios mío. Bueno, ya no entendemos si nos gusta o no nos gusta nada. Al final está rara la cosa. Parece como que comprar las tortugas para liberarlas y las ponen en ese estanque. Que yo estimo que a la noche las sacan todas de nuevo y al otro día hacen lo mismo. Bueno, nada. Realidades. Bueno, seguimos caminando a la otra parada. Y mientras tanto, miren lo que es esta vista. Acá ponen los candados. Miren qué es esto. Que pareciera... Bueno, parece que vamos a tener que hacer un poco de colache. Bueno, finalmente encontramos el colectivo. Nos tomó casi una hora más para encontrarlo. Caminamos de arriba abajo. Bueno, ya estamos por tomar el colectivo de la última sección para llegar a la montaña. No entendemos todavía si hay que tomar dos o si es solo uno, así que estamos buscando información y esperamos en el próximo video ya estar en Tianzi. Bueno, reemplazamos Mac por unas costillas ahumadas. ¿De qué animal? No sé, pero se ven buenísimas. Un choclo y dumplings de humita. Bastante bien. Bueno, técnicamente ya pasamos todas las montañas de Avatar y ahora
queremos bajar para ver si encontramos alguna otra cosa que esté buena y después volvemos a subir y vamos a analizar si vale la pena tomarse el cable car o si bajar en autobús nuevamente. Nos encontramos un gatito en medio de las montañas. Bueno, se está alargando a llover de nuevo. Estamos viendo si logramos conseguir los tickets para el cable car, una ida cada uno, porque estábamos tratando de quedarnos para el sunset, pero se tapó y se puso a llover en un minuto, así que decidimos bajar. Bueno, al final, mira, acá está, todavía podemos comprar. Miren, no, mirá lluvias allá. Se viene la bajada en el cable car, me parece que va a estar muy buena. Esta lluvia nos viene bárbaro para que se hagan unas buenas nubes alrededor de los picos. Bueno, estamos viendo si tenemos un poco de suerte y como siempre podemos ir solos. Bien, pareciera que zafamos solos de nuevo. Bueno, a ver, vamos a intentar. No, se ve increíble. Mira. Bajas derecho, sale 70 crones, son $25 por persona australiana, son $18 americanos, no está tan mal para bajar de un saque. Así que nada, muy buena experiencia. Al final del parque, ¿qué podemos decir? No, que es un hermoso 10, ¿no? ¿Qué? Es un hermoso 10 el Sí, parque. Muy bueno, muy sorprendente. La parte escénica es increíble. Así que bueno, por suerte no había tanta gente, así que visitamos todo lo que teníamos que visitar, salió genial, tuvimos mucha suerte, espero que les haya gustado, pudimos mostrarles todo lo que le queríamos mostrar y así nos despedimos, hasta mañana que vamos a recorrer la parte sur, quédate ahí que se viene Enchi Village y mucho más, espero les haya gustado y nos vemos mañana, hasta luego. Y así llega el fin de nuestra aventura. Esperemos que lo hayas disfrutado con nosotros, no te olvides de suscribirte, ponernos un like que nos ayuda un montón y tocar la campanita para no perderte el próximo. Hasta la siguiente aventura. Gracias por mirar.